Buenas tardes. En nombre del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, me complace mucho estar con ustedes en la presentación que vamos a hacer a continuación como parte del ciclo de conferencias en homenaje a Silvia Albo Silva Rivera. Hoy corresponde como tema Jacobo Benadí, una historia de amor del siglo XIX. Y para hacer esta presentación contamos con la concurrencia de Sonia Chocrón, destacada escritora venezolana, miembro que ha sido del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas y muy reconocida en el ámbito de la cultura sefardí. Sonia nació en Caracas y obtuvo su licenciatura en Comunicación Social, mención audiovisual de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Ha trabajado como guionista de cine y televisión desde el año 1984, obteniendo por su trabajo varios reconocimientos importantes. Forma parte del escritorio cinematográfico Gabriel García Márquez, con sede en México. De sus numerosos guiones merece mención especial Los Inmigrantes, premio al mejor guión del ciclo de Rómulo Gallego en Radio Caracas Televisión. En 1991, su poemario Toledana fue primer finalista del Premio Fundarte de Poesía de ese año, y en el año 2000 ganó la única mención del concurso anual de cuentos del Diario El Nacional con su relato La señora Aide. Ella ha escrito numerosos libros, entre los que tiene en su haber podemos mencionar Púrpura, La buena hora, La Virgen del Baño Turco y otros cuentos falaces, Las mujeres de Houdin, Sábanas Negras, La Dama Oscura, Poesía Reunida, Mary Poppins y otros poemas, Luxa, La hermana pequeña y usted. Ella es colaboradora de diversas revistas culturales donde con frecuencia hace numerosas publicaciones. Ha sido miembro fundador y miembro de la actual junta directiva de Funda Visual Latina, presidida por Margot Serrano. Aparte de todo ello, Sonia es una amiga incondicional de todo lo que es relativo a la cultura sefardí. Como mencioné anteriormente, ella va a mencionar su trabajo, que es Jacobo Benadí, una historia de amor del siglo XIX. Sin más preámbulo, me complace mucho y es muy placentero para mí dejarlo en la compañía muy grata de Sonia Chocó. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, querido Abraham, por la introducción. Quiero decir que para mí es un honor participar de estas conferencias, no solo porque las organiza mi querido Centro de Estudios Sefardíes y porque la cabeza eres tú, a quien respeto y admiro muchísimo, sino porque son en homenaje a alguien que quise mucho, que llamé prima y todavía no consigo muy bien, y después que me escuchen hablar sobre Jacob Benadí, seguramente alguien sabrá decirme por dónde somos familia, pero fue una gran mujer, Silvia Albo. La quise como mi familia, nos llamábamos primas, gran académica, gran colaboradora del Centro de Estudios Sefardíes y bueno, bendita sea su memoria. Eh, Les traigo escrita una chuleta porque el calendario no perdona y entonces no quiero que se me escape nada, ¿no? Pero en medio de esas cosas que voy a leer, les voy a contar también algún par de anécdotas, dentro de las cuales está algo que me ocurrió cuando escribí Los Inmigrantes, la versión de un cuento de Rómulo Gallegos para Radio Caracas Televisión. Eh, Solo para decir que la vida no es una casualidad, sino una causalidad. Bueno, la historia de Jacob Benadí y su familia tiene origen en la Edad Media, época en la que los judíos deportados de Jerusalén emigraban al extremo occidental del mundo conocido, es decir, la península ibérica. Así como los Benadí, la gran mayoría de apellidos sefarditas provienen de aquellas tierras que hoy conocemos como España y Marruecos, y que fueron en un pasado remoto el territorio conocido como Al-Andalus.
Por habitar estas tierras, estos judíos se llamaban a sí mismos sefardíes, y desde el siglo XIII la tradición judía identificó sefarad, término que ya aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con la península ibérica. Los sefardíes son entonces los hijos de los judíos descendientes de aquellos hispanos judíos que a su vez abandonaron España tras el edicto de expulsión en 1492. Antes de ese momento, a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII, una gran parte de los judíos que habitan en los territorios del Reino de España pasan a ser súbditos de los reinos cristianos y son considerados propiedad personal del monarca, sobre todo después de la Reconquista. El rey contaba con su colaboración en la repoblación de los territorios conquistados, con su ayuda en las tareas administrativas y por sus conocimientos científicos y conocedores del árabe, también ocupaban cargos públicos destacados, como el tesorero de los reyes de Castilla y Aragón, así como intérpretes y traductores. A mediados del siglo XIII, toda la península ibérica, a excepción del reino nazarí de Granada, ya eran cristianos. Alfonso X el Sabio, siglo XIII, hablamos del siglo XIII entre 1252 y 1284, reguló la situación jurídica de los judíos y su convivencia con las comunidades cristianas y le garantizó una relativa libertad y tolerancia, protegió las sinagogas y el servicio litúrgico y les aseguró el respeto al sábado y prohibió que se les convirtiera a la fuerza al cristianismo. Esta es la mejor época para los judíos en los reinos de Castilla y Aragón. En las principales, como esto lo relato, lo que voy a contar ahora lo relato porque me pareció muy curiosa la forma de organización durante esos siglos medievales de las comunidades judías dentro del territorio español. En las principales comunidades judías de España existían instituciones judías medievales, tales como el rab mayor o el rab de la corte, que era un cargo que otorgaba el rey. El rabino mayor lo otorgaba el rey, lo escogía el rey. También estaba el juez mayor, que era elegido por la comunidad, de la que recibía un salario fijo. Frecuentemente ejercía como zapatero, sastre en el resto de su tiempo. Y cuando eran comunidades muy pequeñas, el rabí ejercía también de cantor o de escriba. Estaba también el cargo de sabio y discípulo de sabio, que estaban encargados de enseñar la halajá y la Torá, y la comunidad judía del lugar les pagaba un impuesto oficial. Estaba también el maestro o monitor, que enseñaba a los niños la cultura y creencias hebreas, y por esta labor recibía de los padres remuneración. Y si ese sueldo, si la comunidad era muy pequeña y el sueldo era muy escaso y no les permitía vivir dignamente, se les aumentaba con lo que se recogía de multas, circuncisiones, bodas y muertes. Estaba también el carnicero, que era el matarife de la comunidad, que debía sacrificar las reses que la comunidad consumía, y se realizaba, por supuesto, siguiendo las prescripciones talmúdicas. Había un juez y su elección la realizaba una asamblea dentro de la comunidad reunida especialmente para el caso. No había uno, se elegían 3 y el cargo duraba 1 año y al finalizar ese año generalmente eran reelegidos por 2 años más. Esta era la forma como se organizaban las comunidades hebreas dentro de los distintos reinos de España. Al margen de los enfrentamientos por motivos religiosos agravados en ciertas épocas y la desconfianza mutua, eran frecuentes las relaciones amistosas entre judíos, cristianos y musulmanes. Pero a finales del siglo XIII y hasta 1492, que es cuando ocurre el decreto de expulsión, la coexistencia legal y la convivencia entre judíos y cristianos, que había sido buena hasta entonces, comienza a resquebrajarse y a deteriorarse progresivamente. A finales del siglo XIV se desencadena una fuerte oleada de violencia antijudía. En 1391, las predicaciones del diácono de Sevilla, Ferran Martínez, contra los judíos,
producen un levantamiento en las aljamas andaluzas y el asalto y destrucción de numerosas juderías. Luego, contra las juderías de las dos Castillas y Aragón, y es entonces cuando los judíos se ven forzados a bautizarse o morir a causa de su religión. Las sinagogas se convierten en iglesias y los barrios judíos se repueblan con cristianos. En 1481 se instala el Tribunal de la Santa Inquisición en Castilla y en 1483 se dicta el decreto de expulsión contra los judíos andalusíes y en 1492 los reyes católicos firmaban finalmente en Granada, una vez reconquistada Granada, el edicto de expulsión de los judíos de la Corona de Castilla, mientras otro documento parecido era firmado por el rey Fernando para los judíos de la Corona de Aragón. Ambos documentos partían de un borrador elaborado por el inquisidor general, que era nada más y nada menos que Fray Tomás de Torquemada, y así se ponía fin a la presencia centenaria de los territorios de la Corona de Castilla, Aragón y los judíos que en ella habitaban. Todos los que se convirtieron entre 1391 y 1499 al cristianismo se mezclaron poco a poco con la población española, llegando a ocupar altos puestos políticos y eclesiásticos. La expulsión no hizo desaparecer de España el grupo étnico judío. Una vez que se rompieron estas barreras y que los judíos aceptaron integrarse plenamente a la comunidad política y religiosa, no se tuvieron en cuenta sus características raciales. Sus familias se unieron con las de más rancio abolengo e incluso con la alta nobleza. Sus apellidos típicos, conservados hoy día, nada dicen sobre su origen a quienes los escuchan, y es posible que ni siquiera quienes los portan hayan sospechado alguna vez que descienden de linajes judíos. Los historiadores hebreos estiman que más de 150.000 judíos fueron expulsados. El camino del exilio condujo a los judíos españoles mayoritariamente a Portugal y al Reino de Navarra, reinos de donde después también serían expulsados. Para todos ellos, el camino del destierro estuvo lleno de penalidades. Cumplido el plazo fijado, los judíos salieron de sus casas, abandonaron los lugares donde habían estado viviendo desde muchas generaciones atrás. La mayor parte de los judíos de Castilla, como decía, intentaron pasar a Portugal y desde allí muchos salieron hacia las costas de África, donde se unieron a los que habían llegado directamente cuando la expulsión de España. Los que quedaron en Portugal fueron expulsados finalmente en 1496. En 1499 la cuestión judía había quedado resuelta, ya estaban todos fuera de territorio español. El punto final lo puso el decreto por el que se determinó que cualquier judío que en adelante fuese capturado en los reinos peninsulares sería condenado a muerte. La mayoría de estos judíos que salieron de España poblaron la parte noroeste del África, que comprende Marruecos, Argelia y Túnez, a lo que se le dio el nombre de Magreb o diáspora sefardita. Fue a Tetuán, en Marruecos, a donde llegaron y se establecieron los antepasados de Jacobo Benadí. En Tetuán, dentro de la Medina, estaba el Mela, o el Melah, traducido significa algo así como el saladero, que era el barrio judío. Y allí vivían las familias de quienes serían todos los descendientes de los migrantes a Marruecos. Y por supuesto, ahí crecieron los padres de Jacobo Benadí, Isahar Benadí y Rachel Beniluz. Estos dos se conocen ahí en Tetuán, se casan y tienen 3 hijos. La mayor, llamada Jimol, una segunda hija llamada Esther, y un tercer hijo, el menor, Jacobo Benadí. Pero ¿cómo era Tetuán? Bueno, en Tetuán todos los judíos hablaban español del siglo XV porque básicamente eran todos los que habían migrado de la España del edicto de expulsión. En el barrio ya había para ese momento una escuela de artes y oficios y la escuela de la Alianza Israelita, concurrida por gran número de alumnos. Los judíos se agrupaban por calles según su oficio u ocupación.
Las calles y callejuelas eran sinuosas, empedradas, largas y estrechas, parecidas a las de las ciudades andaluzas de la época musulmana como Córdoba o Sevilla. Había bonitas plazoletas, muros, rincones y grandes puertas. Las casas del barrio tenían 2 plantas y una azotea. En esta última, las mujeres lavaban, limpiaban las alfombras y hablaban con los vecinos. Las puertas eran bajas, de gruesa madera, con grandes clavos de cabeza negra y aldabas de bronce. Casi toda la medina estaba amurallada y rodeada por una serie de puertas y torreones. En ella estaba el Fedán, que era como decir una gran plaza. Esa era la plaza principal de todo el pueblo, dedicada a los zocos, donde los cabileños, es decir, los comunitarios de los alrededores, iban a vender provisiones y carbón, y donde también se encontraba el matadero público. En ese entorno, la familia Benadí se dedicaba al cultivo y venta de naranjas y tenían grandes huertos en los alrededores de Tetuán. Ya entonces eran una familia próspera. Una de las hijas, y de aquí descienden todos los de ese apellido, habíamos dicho que eran 3 hijos, Esther, Gimol y Jacob. Una de las hijas, la mayor, Gimol Benadí Beniluz, se casa con Eliahu Vivas, también originario de Tetuán, y algún tiempo después se mudan con su familia a Orán, en Argelia. La segunda hija, Esther Benadí Beniluz, se casa con Yoná Benacerraf, y de ahí vienen los Benacerraf, y esos se quedan viviendo en Tetuán. Y luego el menor, que es Jacob Benadí Beniluz, que nace en agosto de 1874, como muchos judíos de la época, viaja desde muy temprana edad para buscar nuevos horizontes. Así que deja Tetuán, imagínense, apenas acabando de hacer bar mitzvah. En aquella época, a los 13 años, ya los niños no eran niños, ya eran hombres, y salían a buscar destino en otras partes. Así es que además de viajar por París y Gibraltar, Jacobo Benadí llega a Venezuela a la edad de los 13 años, justo después de haber hecho su bar mitzvah, en el año 1886, durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, y se radica en Caracas, donde ya su primo hermano, Jacob Pariente, había llegado un tiempo antes. Si bien la presencia judía en Venezuela se remonta a los siglos XVII y XVIII, solo es a finales de 1800 y comienzos de 1900 cuando llegan a Venezuela los primeros judíos procedentes de Marruecos, Tánger, Melilla, Ceuta y otras ciudades del norte de África. De esos primeros, que llegó en 1880 y algo, estaba Jacobo Benadí. Como todos aquellos judíos, todos traían consigo fuertes sentimientos religiosos y la educación en la fe que habían recibido. Se reunían en casas privadas para rezar, como las de Jacob Pariente, homenaje en Poriat, para celebrar las festividades tradicionales y los servicios religiosos. Para los judíos marroquíes, la sinagoga siempre ha sido el centro de su vida espiritual. Con la llegada de los judíos provenientes de Marruecos y con su afán por agruparse y construir una sinagoga, se inició la consolidación de la comunidad judía en Venezuela. La vida de Jacobo Benadí transcurría entonces entre Gibraltar, París y Caracas, donde realizó múltiples inversiones. Después que mi abuela murió, nosotros conseguimos en la caja fuerte una serie de cartas que eran de distintas épocas, pero había un atado en particular, y esto no lo estoy leyendo, había un atado en particular, que contenía cartas que mi bisabuelo se escribía con su madre desde Caracas. Se conoce que él después las guardó todas, las suyas y las de su madre, después que falleció. Pero es muy impresionante porque en esas cartas comparten desde lo que cocinaba su madre allá en Tetuán hasta lo que hacía él aquí en Venezuela. Y conseguimos muchos más documentos donde nos dimos cuenta que ya para entonces Jacobo Benadí era un gran empresario con cuentas bancarias, inclusive en el Lloyds Bank de Londres. Bueno, el caso es que en Caracas, Jacobo Benadí compra varios inmuebles y en 1892
funda en San Jacinto Doctor Paul su primera casa de comercio llamada la Casa Benadí, dedicada a la importación y venta de casimires y artículos finos para sastrerías, que perduró a través del tiempo. Asimismo, un poco después, en 1897, funda en la esquina del Muerto otra casa de comercio llamada La Estrella Americana. En el año 1904, vende su parte, también en Caracas, de otra de sus casas de comercio llamada La Bonita, a un socio llamado León Coriat, con la condición de no vender en ella artículos para caballeros, que era su exclusiva en la Casa Benadí. Con respecto a esta tienda, La Bonita, es que tengo yo una anécdota realmente muy curiosa, porque me remonto ahora, no al presente de hoy, pero digamos que al siglo XX, y en el año 1985, siendo yo muy joven, entro a trabajar en Radio Caracas Televisión como guionista. Tendría yo 23 años, no más. Era mi primer trabajo, de hecho, fijo. Cuando entro, me dicen, una amiga escritora, Laura Antillano, me dice, mira, van a hacer un ciclo de cuentos de Rómulo Gallegos. Yo te recomiendo que mientras escribimos en una serie juvenil, que para eso fue que me contrataron, te apuntes a ver si te dan un cuento para que tú hagas la versión, porque vas a ver rápidamente lo sabroso que es de pasar de lo escrito a la imagen. Y vas a poder comprobar y vas a poder afinar técnicas para seguir escribiendo guiones. Bueno, en efecto, voy a la oficina donde estaban asignando cada cuento para que un libretista lo adaptara para televisión, y me dicen que ya están todos repartidos y no hay más. Sin embargo, pasa un mes y me llaman de emergencia del Departamento de Programas Especiales y me dicen, mira, hay un escritor que dice que le robaron el automóvil y que adentro tenía el guión del cuento que a él le tocaba. Ese escritor era un veterano y yo era una niña de 23 años. Y él dice que él no escribe dos veces lo mismo. Así que como él no está dispuesto a escribir nuevamente el guión que le había correspondido, te lo vamos a encargar a ti porque eres eficiente y cumples, pues, porque eres puntual. Yo digo, bueno, maravilloso que me den la oportunidad. ¿Y para cuándo lo necesitan? Bueno, para pasado mañana. Ya estaba planeada toda la producción para ese día, y además tenían que viajar al interior con cámaras, vestuario, escenografía. Y yo dije que sí. Yo dije, bueno, yo lo hago. Ese guión era el guión adaptado de Los Inmigrantes, que era el guión, como aquel era un escritor ya conocido, le habían dado el último cuento para cerrar el ciclo de Rómulo Gallegos. Cuando él se niega a volverlo a escribir porque le robaron el carro con el guión adentro, me lo dan a mí. Y en 2 días yo escribo la versión para televisión. Pero cuando estoy leyendo el cuento, leo que es la historia de 2 inmigrantes, un judío y un italiano. Y el judío tenía una tienda que se llamaba La Bonita, que es la misma tienda que yo descubro junto con mis hermanas en los documentos de mi bisabuelo, que había vendido mi bisabuelo a un socio. Se llamaba igual La Bonita. Entonces yo decía, esto es una locura. Es decir, el personaje que inspira a Rómulo Gallegos para construir esta historia era mi bisabuelo. Era mi bisabuelo porque además lo casa con una local, con una criolla, y así sigue la historia de mi bisabuelo. Bueno, una vez hecho este paréntesis, sigo con lo que está escrito. Todos los documentos y papeles que atestiguan sobre los negocios de Jacobo Benadí en Venezuela denotan que ya era un hombre emprendedor que no dudó en partir lejos de su tierra para buscar fortuna y lograr una vida mejor con éxito. Logró obtener gran prestigio y fortuna. Decían que además de sus negocios, invertía en oro y joyas y que era dueño de una habitación completa atestada de oro y piedras preciosas.
aún se conservan algunas de aquellas alhajas y de aquellas monedas de oro que han pasado de generación en generación hasta hoy. Durante toda su vida ayudó a todo aquel que lo necesitaba. Sostenía la alimentación de un hogar de niños pobres de Tetuán llamado Sociedad Benéfica Comedor y Ropero, donde asistían 200 niños pobres de Tetuán. Y la obra de caridad era admirada y elogiada, y él era su más generoso benefactor. Colaboraba también con los niños pobres de la escuela de la Alianza Israelita. Es decir, tenía obras de caridad en distintos lugares del mundo. Él, como todos los otros judíos que llegaron a Venezuela para su época, lo que buscaban era una mejor vida, y algunos, incluso sin capital ni formación, se dedicaron al comercio ambulante, pero con sacrificio y ahorro hicieron con el tiempo instalar locales en Caracas y en el interior del país. De San Fernando, y estos son reportes de distintos comercios que tuvieron los judíos a finales del siglo XIX, de San Fernando exportaban plumas de garza, en Villa de Cura negociaban ganado, desde Barlovento compraban y exportaban café y cacao, en La Guaira realizaban actividades de importación y exportación, y en Caracas instalaron comercios que vendían diversas mercancías importadas como telas, adornos, lencillos y perfumes, que es lo que vendía La Bonita, que es la casa que mi bisabuelo le vende a un socio. En Caracas, la zona comercial está ubicada en las cuadras de Mercaderes a Municipal, de San Jacinto a Traposo, de Gravillas a Sociedad y de Marrón a Madrid. En estas cuadras estaban los negocios como la joyería El Rubio, de Humberto Sennini, la sombrerería de Rafael Horacio, el último figurín de Eduardo Luis Pardo, la relojería y joyería de José de la Rosa, la sastrería Casa Benadi, o Benadí, y la estrella americana también de Jacobo Benadí. En 1907 solo vivían en Caracas 230 judíos. En Caracas no, miento, en todo el país. Su fe religiosa y los principios aprendidos en el hogar los unía para ayudar a los más necesitados. Es así como la noche del 22 de febrero de ese mismo año, de 1907, durante una noche de Shabbat, un grupo de correligionarios se reúne en una casa situada de jesuitas a Tierra Honda, número 55, para crear una sociedad de beneficencia que representaría a toda la comunidad judía del país. ¿Quiénes eran estos señores? Estos señores eran Elías Etegui, Marcos Toledano, Jacob León, Menahem Coriat, Jacob Pariente, León Farache, Moisés León y Jacobo Benadí. Esos 8 hombres fundaron lo que se llamó Sociedad Benéfica Israelita, que fue el primer intento de organización comunitaria judía en Venezuela. Simultáneamente, Jacobo Benadí hizo donaciones, ya era un hombre próspero para entonces, hizo donaciones al gobierno venezolano, en particular al ejército, por lo cual fue condecorado con la Orden del Libertador en 1897 por el entonces presidente de la República, Joaquín Crespo, quien gobierna Venezuela desde 1892 hasta 1898. Condecoración que está firmada, por supuesto, por el presidente Joaquín Crespo y refrendada por su ministro de Exteriores, Ezequiel Rojas. Yo tengo por aquí una fotocopia reducida, tenemos el original, pero el original es grandotote. Quiero ver si lo pueden ver bien. Esta es la Orden del Libertador, aquí están las firmas de Joaquín Crespo y Ezequiel Rojas. 1897. Esta es, por cierto, la foto de la invitación. Este es Jacobo Benadí cuando era joven. Ya después se los enseño cuando fue mayor. La Caracas de Jacobo Benadí, es decir, la Caracas de finales de 1800 y comienzos de 1900, era una Caracas casi aldeana, con 90.000 habitantes, íntima y alegre. Jacob Benadí, cuando pasaba temporadas por negocios en Caracas, vivía y se hospedaba en una pensión.
y allí fue donde conoció al amor de su vida, llamada Josefina Rodríguez Maya, una viuda aristocrática caraqueña, descendiente de dos de los firmantes del Acta de la Independencia. Josefina Rodríguez, a quien llamaban cariñosamente Pepita, nació en Caracas en 1870 y pertenecía a una familia de la gran aristocracia venezolana. Ella relataba que en su familia había condes y condesas, que una de sus tías, la tía Ernestina, junto a su madre, asistía a los grandes bailes en la Casa Amarilla, y allí había conocido a un conde francés, que también era un prestigioso general, llamado el conde Morton de Queratry. Se casó con él y un tiempo después se fue a vivir a París. A ese viaje se llevaron precisamente a Concepción, la futura madre de Josefina, de Pepita Rodríguez Maya, cuando aún estaba soltera. La tía Ernestina tuvo dos hijos, uno de los cuales murió pequeño en París y está enterrado en el cementerio Père Lachaise, al lado de la tumba de los famosos amantes Abelardo y Eloísa. Allí ambas hermanas, Ernestina y Concepción, la una casada con el conde y la otra aún soltera, conviven con la nobleza francesa, o lo que queda de ella por supuesto, después de la Revolución Francesa. Y le proponen a Concepción casarse con otro conde, pero ella lo rechaza porque era cojo por heridas de guerra, y así algún tiempo después regresa a Venezuela. En Caracas, Concepción Cabrera, la futura mamá de Pepita Rodríguez Maya, conoce en un baile en la Casa Amarilla a un hacendado muy rico llamado Federico Rodríguez Maya, y entonces originarios del oriente del país. Las hermanas Josefina y Concepción eran originarias del oriente de Venezuela, y Federico Rodríguez Maya eran originarios del oriente, perdón, de los llanos, y él era originario del oriente del país, y además con una vida política muy activa. Dos de sus tíos maternos, y estos son los que firman el Acta de la Independencia, el presbítero Manuel Vicente Maya, diputado por La Grita, y don Juan José Maya, diputado por San Felipe, participaron en los movimientos independentistas de Venezuela, protagonizaron los sucesos del 19 de abril de 1810 en Caracas y firmaron el Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811. Así que los padres de Josefina, es decir, Pepita Rodríguez Maya, quien casa en un futuro con Jacobo Benadí, eran ricos hacendados. Sus tierras ocupaban más de la mitad del estado Apure. Durante la trágica guerra federal entre 1859 y 1863 en Venezuela, conservadores y liberales luchaban por sus ideas y por ostentar el poder. Muchos latifundistas y terratenientes murieron en la lucha, y sus esposas e hijos tuvieron que abandonar sus casas en los hatos y las haciendas y huir de sus tierras para preservar sus vidas. En este periodo, el padre de Pepita Rodríguez Maya, es decir, Federico, se queda en la hacienda para defenderla. Y ella, Pepita, su madre y sus hermanos, no, yo creo que Pepita no había nacido, y su madre y sus hermanos, Federico y Manuel, huyen por un río en una canoa acompañados de dos esclavos. Pepita aún no había nacido. Se instalan en Caracas y tiempo después viene el papá Federico, una vez que termina este periodo de revueltas, y nace Pepita, es decir, quien se va a casar con Jacobo Benadí. Bueno, no se los he dicho, pero Jacobo Benadí era mi bisabuelo y Pepita mi bisabuela. Pasan los años y Josefina, es decir, Pepita Rodríguez Maya, se casa primero con un comerciante de Villa de Cura. Y ahí la familia reniega de ella porque ella era de la alta sociedad y se casa, como ellos lo llamaban, un vendetrapo. Todo esto nos lo contaba mi abuela. Se casa con un vendetrapos que no estaba a la altura del linaje de la familia. Y de ese matrimonio nació una niña llamada Trina. Pero el esposo de Pepita se enferma de tuberculosis y muere. Y entonces Pepita queda sola con esa hija llamada Trina, viuda y además rechazada por la familia, y pobre, porque ya no tenía los bienes de la familia y ya no tenía un marido que trabajara para mantenerla. Así que con escasísimos recursos económicos, se dedica primero a hacer canastillas para venderlas y mantenerse, y luego pone una pensión, que era lo que se acostumbraba en aquella época. Las mujeres
de clase social alta que necesitaban dinero, sostenían pensiones en sus casas y así más o menos lograban sobrellevar la vida. El caso es que simultáneamente fallece el papá de Pepita, ella instala la pensión en el centro de Caracas y su mamá se muda con ella y con Trina, que era una hija pequeñita que tenía. El caso es que ahí en 1899 conoce a Jacobo Benadí, que llega a esa pensión en uno de sus tantos viajes de Caracas a París, de París a Gibraltar y de Gibraltar a Caracas. Jacobo Benadí era un inmigrante judío que había llegado a Venezuela en 1886. En esa ocasión se hospeda en la pensión y ahí se cortejan y se enamoran en medio de una época muy cruenta, porque Venezuela atravesaba por un alzamiento militar conocido como la Revolución Liberal Restauradora, que arranca en 1899, de la cual emerge victorioso el general Cipriano Castro como presidente de la República, luego de invadir Venezuela con un grupo de exiliados venezolanos radicados en Colombia. Invaden desde la frontera colombiana, restauran la Constitución de 1893 y derrocan al presidente Ignacio Andrade. Bueno, en esa pensión se conocen Jacobo Benadí y Pepita Rodríguez Maya y se enamoran. Por supuesto, nuevamente la familia de Pepita rechaza al galán, primero porque no era de su mismo linaje, pero este era aún peor, era judío, y para esa época ser judío era, si no era un delito, se le parecía bastante. El caso es que los tíos, los hermanos y los primos rechazan esta nueva relación, pero la mamá de Pepita la apoya. Y entonces Pepita Rodríguez Maya se casa con Jacobo Benadí. Y tienen una hija, que es esta chiquitica que está aquí, que no sé si la ven, esta, que es Eva Benadí Rodríguez Maya, que es mi abuela materna. Aquí está en una foto en Caracas con 2 o 3 años. El caso es que el 15 de noviembre de 1909 nace mi abuela, Eva Benadí Rodríguez Maya, mi abuela materna. Mientras tanto, Jacobo Benadí además sigue teniendo negocios en distintos lugares del mundo y sigue viajando. Y entonces, Pepita, con las 2 hijas, la que tuvo del primer matrimonio llamada Trina, y Eva, se mudan a La Guaira porque Pepita desarrolla asma. De pronto se convierte en asmática. Y entonces se mudan al litoral, a La Guaira, porque el médico le recomendó aire de mar. A partir de 1915, Jacobo Benadí se mantiene viajando entre Tetuán, Gibraltar, París y Caracas, y hasta el momento en que enferma y decide quedarse para morir en Tetuán. Siempre fue su deseo morir en Tetuán, no en Caracas. Pero antes que él muera, muere Josefina, muere Pepita. Y 2 años después muere él en 1940. Y mi abuela contaba que el día de su entierro, todo Tetuán salió a la calle, moros y judíos, toda la población sin distinción de razas le rindió homenaje, y que el entierro fue una verdadera manifestación de cariño, que los pobres lo lloraban como un padre y no permitieron que lo llevaran en coche hasta el cementerio de Tetuán, sino que lo cargaron en hombres. Y bueno, aquí quedaron las Rodríguez Maya, mi abuela Benadí. Cuando enferma Jacobo Benadí, manda a uno de sus sobrinos, un hijo de una de sus hermanas casada con Eliahu Vivaz, a cuidar sus intereses en Venezuela, y él se conoce a mi abuela y se enamora. Y entonces todo queda en familia. Mi abuela se casa con Zacarías Vivas, que también llegó a ser un gran empresario de cines, de salas de cine y de películas, el Teatro Radio City, el Teatro Olimpo, el Cine Olimpo, y bueno, y se casa, y ahí ya
comienza a ser judía porque para poder casarse, a la hija de Pepita la convierten ya plenamente al judaísmo y se casa con mi abuela. Esta es la foto de mi abuela vestida de novia. Y ya, pues de ahí vienen los vivas de Venezuela, y que es la misma raíz de los vivas de todas partes, ¿no? Y sé que por algún lado, que no sé si es por alguna de las hermanas de Jacobo Benadí, pero yo sé que los Albos y los Vivas son de alguna manera parientes, pero no sé por dónde. Seguramente alguien, quizá la hermana de Silvia Albo lo sepa, o quizás tú mismo, Abraham, yo no lo sé, pero en todo caso, por eso mis raíces son tan contundentemente judías sefardíes y contundentemente criollas venezolanas. Esa es la gran historia de amor. Sí. Bueno, yo creo que Sonia nos ha paseado magistralmente, ¿no? Por la España donde los judíos vivieron tantos siglos hasta la expulsión de 1492, por el Tetuán y Marruecos, donde se asentaron también por varios siglos, y su paso a Venezuela. Efectivamente, desde 1870 hay comprobantes de que ya había judíos marroquíes en Caracas, como Sonia explicó, en general eran hombres solteros, y luego, cuando ya tenían un poco de fortuna, regresaban a Marruecos, y ahí bien, generalmente se casaban y se quedaban en Marruecos o decidían venir a Venezuela, que es lo que realmente crearon la comunidad. El caso de Jacobo Benadí es único, porque para ese momento, yo sepa, creo que fue el único que se casó con una mujer no judía. Y Con que, una boda, además, que sí, además de, incluso a él también se lo sí, pelearon. Toda su familia en Tetuán puso el correcto, grito en el cielo porque se iba a casar con una mujer que no era judía, por más goda o por más alcurnia que fuera. claro, Incluso después de su muerte, esto llega mucho más allá, porque después que muere Jacobo Benadí, los parientes, todos los familiares, introducen un recurso en el tribunal rabínico para impedir que mi abuela herede su fortuna, porque era hija de una goya. exactamente. Pero su esposo, que era Zacarías Vivas, es decir, sobrino también de Jacobo Benadí, viaja a Tetuán a decir, perdón un momento, el señor tiene una heredera legítima que es su hija. Y así quedó saldada la situación. Antes de dar la palabra a cualquiera de las personas que están siguiendo la charla, yo quería contribuir con el rango familiar entre Silvia Albo, Ay, te porque lo agradezco porque no lo descifro. los padres de Silvia eran Albo Benacerraf. Y esos Entonces son vienen justamente, de la hermana son primos de los hijos de la hermana de Jacob Benadí que se casó con Yoná Benacerraf. también así que Joná Benacerraf, el de Caracas, es el nieto de la persona que tú nombraste que se casó con una Benadí. Y por cierto, los Benacerraf eran o son Benacerraf Benadí. De manera Es que está aquí correctísimo. el parentesco entre ustedes, Benadí y los Benacerraf. Ahora, que Claro, un parentesco con los Vivas, si no lo conozco, son primos hermanos. sí, pero es posible que también se pueda conseguir. Bueno, no sé si Ah, alguien de los que están presentes quiere participar con alguna pregunta, algún claro, comentario. ahí es que entiendo que en el momento en que la hermana de Jacob Benadí se casa con un Benacerraf, los albos ya entran en el entorno familiar. Correcto, es correcto porque ellos eran, es decir, los Albos eran como segundo apellido de Nacerra. Mira, ves, Melanie, tu abuelito era Carlos Albos Benacerraf Benadí. Eso es. Albo Exactamente. Estoy Benacerra, aquí con mi mamá y mi mamá está aquí ella al te lado, pero gusta no los quiere Albos, hablar. algo este, Ah, correcto. Entonces dice que ella sabía que había el parentesco y que en efecto que mi abuelito era Carlos Albo Benacerraf Benadí y era de La Guaira, por cierto,
que nos Pero- Ah, enteramos mira tú, que vivían enfrente de la compañía Guipuzcoana. guipuzcoana. Exactamente. Claro, eso significa que alguno de los hijos de la hermana de Jacob Benedí se casó con un albo, o una hija. Claro, ya entendí. No sé. Claro, claro, claro. Bueno, Mi en efecto, abuelo- Silvia y yo nos llamábamos primas. Exacto, Claro. sí. Y yo también, Sonia. Y yo sé que tú también, Clarita. Qué belleza. Que Sí. además me encanta oírla y me encanta que estén siempre cerca. Tan bella. Gracias por hacernos saber toda esta historia tan bonita. Y fíjate, me Sí, acuerdo pero que además es fue común, súper bonito. también es parte de ustedes. Exactamente. Por eso nos interesó mucho. Qué bueno, me encanta saber que están aquí. Para mí es un honor y además que sea para honrar a Silvia me hace el triple feliz. Sí, Claro, totalmente. Así es, gracias. Sonia. Así es, debe estar contento allá arriba. Uf, esa era mi compinche en el Centro de Estudios Sefardíes. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna intervención? Creo que es Miriam, ¿no? Miriam. ¿Estás conectada, Hola. Miriam? Sí, sí, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí. Ok, gracias, Sonia. Un No, saludo, un placer, para mí es un honor. un saludo fuerte para ti, para Clarita, la hermana de Silvia Albo, a quien tanto quisimos. Te había hecho Así es. te había escrito, pero como no lo leyeron, te lo leo yo. Ah, cuéntame. Te había escrito. Gracias, Sonia. Se nota que tienes un gran amor por tus ancestros. Se te nota Es palpable. así. Muy interesante porque esta historia de amor es la historia del comienzo de la comunidad judía sefardí venezolana. En buena parte, yo tengo aquí a mi lado a Alberto, que desde muy joven curcuteaba por las zonas del centro de Caracas y cada vez que tú nombrabas un negocio, él decía, yo lo conocí, esta yo lo conocí. Es la historia realmente de una comunidad. Es la historia de esta de Mari Pérez. Con nuestras raíces, así es. Millón de gracias, de verdad, muy interesante. ¿Puedo agregar algo? No Sí. solamente, bueno, la historia de la comunidad sefardí en Venezuela y de la comunidad judía en general no ha sido escrita así como un todo. Hay una serie de personas que la han aportado, pero no tenemos realmente un conjunto. Pero más todavía falta las pequeñas historias, como esta que nos han narrado hoy, que son las que le dan ese sabor, esa peculiaridad, esa propiedad que cada grupo étnico tiene. Y que en este caso pues se trata de judíos sefardíes y básicamente de los que provinieron de Marruecos, que a su vez De Marruecos. de España. Que quien casa con mi abuela, que es Zacarías Vivas, Correcto. es la hermana de Jacob Benadí, que se casa con Elías Vivas y se mudan a Orán. Entonces ya ellos son Argelia. Y ya el origen es otro, pero lo que ofrezco al centro es que aquí hay, yo no sé cuántas cartas puede haber, no sé, 200, 300. Incluso las cartas van desde el siglo XIX hasta 1970, que es cuando muere el hermano menor de mi abuelo Zacarías Vivas. Y la época de la Segunda Guerra Mundial, en la época nazi, las hermanas de mi abuelo se refugian en Orán, porque vivían entre París y Niza, y se refugian en Orán. Era mi tío abuelo era de la resistencia, y entonces en esas cartas se ve la censura nazi, vienen selladas con la esvástica, y hay pedazos de las cartas que están recortados, que se ve que las leían, las censuraban y luego las despachaban. Eso todo está aquí, eso todo lo tenemos nosotras. Y en esas cartas hay desde recetas de cómo preparar naranjas en almíbar hasta cómo conseguían en el mercado negro durante la guerra los bastimentos con la resistencia francesa. Muy bien. Wow. La señora Sara Levín quiere intervenir. Gracias, Abraham. Y de Dale, verdad, querida. primero, un Sí, millón, dale. de verdad he disfrutado tantísimo esta tarde escuchándote, Sonia, porque lo que decía Abraham, a veces no tenemos todas estas historias escritas o respaldadas, pero además con ese sentido de la vivencia personal, la historia adquiere
un sabor muy particular, mucho más enriquecedor. Y la verdad que, así como lo has contado tú, me preguntaba, bueno, ya casi como un superproyecto, ¿no? De repente y me dices, no me metas en ese lío, pero qué bonito sería integrar ese conjunto de historias de migrantes de la región del Magreb que ha venido a Venezuela y además con todo ese cruce de información que hoy en día tenemos a partir de, bueno, toda esa cantidad de gente que ha pedido, que son venezolanas de mucha tradición y que han pedido los pasaportes por sefarditas. Por sefardí. Entonces, digamos que hay un cruce de información que sería tan enriquecedora. No sé, siempre veo eso como una fuente inagotable de información, de conocimiento, de redes, de vínculos tan hermosos que han surgido también ahora. Y tienes tanta razón, Sari, porque te voy a decir algo. Nosotras, las hermanas Chocrón, vivas, porque mi abuela nos contaba lo que su mamá le contaba. Y así hasta que vivió mi abuela. Y después lo contaba mi mamá. Y ahora lo sabemos nosotras, pero ya nuestros hijos no saben nada de esto, porque esto ya son 2 y 3 siglos atrás. Así es. Sí, Yo sí. misma te puedo decir que tengo muy poco conocimiento. Mi mamá sabía poco porque mis abuelos le contaban poco. ¿Ves? Pero, por ejemplo, yo sabía que el tío de mi abuelo vino más o menos en esa época que fue los que hicieron Calzados Rex en su momento. Ah, imagínate. Pero ya las cosas se quedan como ahí. Crearon Calzados Rex y bueno, un vacío en lo que sigue después y lo que venía de antes prácticamente. Pero Claro, sería no. maravilloso poder tejer todas esas historias. Bueno, imagínate, nosotras nos preguntamos, nosotras conseguimos documentos de propiedad, certificados de cuentas bancarias de mi bisabuelo, te estoy hablando de 1890, Wow. y de compra y venta de inmuebles, de la Casa La Bonita, que me imagino que mi bisabuelo se conoció con Rómulo Gallegos. Y eso, ¿qué va a pasar con todos esos papeles? Eso habría que digitalizarlo, Sí, para empezar. para empezar. Porque son Las una joya tarjetas de la las historia. tiendas, claro. Mira, Olga, por favor, yo quiero hablar. Yo no soy sefaradí, soy ashkenazí, pero me encantó esta historia. Pienso que es algo muy importante y he pasado una tarde sumamente agradable escuchándolos. Ay, gracias. Es toda una Yo historia no- que yo jamás conocí. Como se dice, yo nací ya en el siglo, ¿qué? En 1937, siglo XX. aquí en Venezuela. En Venezuela, ya yo no estoy en Venezuela. Pero la felicito porque en verdad son documentos sumamente valiosos que tendrían que ser recogidos y contar la historia, porque es una vivencia muy especial. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones Encantada. un a honor, toda la bienvenida. colonia sefaradí. Bienvenida Hasta siempre, luego. señora Levino. ¿Usted es Etica? ¿A usted es la que Sí, llaman yo soy Etica? Etica. Ah, bueno, señora Etica, yo soy la nuera de Isaac Abadí. Ah, imagínate, dice Exacto. Abadí. Ahora la señora Franco quería tener la palabra. Y Elsie. quería contar Melania, una perdón. historia que tiene mucho que ver con lo que Sonia nos está relatando, que es que mi abuelo, que se llamaba Daniel Albo, Correcto. nació en Tetuán, se fue a emprender a Argentina durante 20 años y durante esos años él viaja a Tetuán y conoce a Sete Benacerraf cuando ella tenía 7 años y dice, con ella me voy a casar. Se casó con Sete cuando ella tenía 15 años. Se van a Imagínate. Venezuela. Wow. Se van a Venezuela y se establecen en La Guaira. Allí funda la primera tienda de tela. Levanté la mano. La tela siempre, que se llamaba El Baratillo de La Guaira. Era un hombre guapo y elegante. En fin, bueno, negocio muy próspero. tenía un negocio muy próspero, tenía una casa frente a la quinta Guipuzcoana, en la misma cuadra que las familias Esayac, Vivas y Lobo. ¿Ves? Y los lobos también, esos eran de los Exacto. primeros. Era muy conocido por importar las mejores telas de Europa.
Cuando Es la hija, correcto. óyeme esto, Sonia, oye, cuando la hija de Cipriano Castro fue a casarse, el presidente le encarga la tela del vestido de novia a Daniel Albo, quien importa Imagínate. desde Europa una tela totalmente bordada con perlas de Río. Castro lo invita a la boda de su hija y él queda bastante impresionado por las joyas de la esposa y de la hija de Castro. Posteriormente, la familia Castro se las ofrece en venta a Daniel Albo, que las compra. Entre estas estaban unos zarcillos de la hija de Castro, que eran apodados las piochas. Piochas, así la llamaba mi abuela también. Exacto. Eran como unos solitarios de brillante. Exactamente. Y esos después los tuvo mi mamá. Ay, imagínate. Señor. Ahora la palabra para Elsie Benoliel. Sí, quería Y a comentar, él, sí. ante todo, bueno, mi afecto eterno por Sonia siempre ha sido así, Así mi es recíproco. y mi admiración, y quería felicitarte por la exposición, que a mí me parece sumamente interesante el tema. Intervengo también porque me llama la atención que Elías Etetri, a quien nombraste, Claro. era hermano de mi bisabuelo. O sea, mi A bisabuelo ver. era Germán Etetri, y ellos vinieron a Venezuela en la misma, él y su esposa Fadueña Rofé de Etetri, vinieron a Venezuela también hacia finales del siglo XIX, porque mi abuela nació en 1896. Claro. O sea, ellos tienen que haberse conocido entre todos ellos. Seguramente sí, De porque hecho, además rezaban en casas de familia. claro, y Elías Etetri, tengo cartas acá de un cofre de mi abuela donde se nombra a Elías Etetri, o sea que ese Elías Etetri es el mismo Es el mismo, claro que es el mismo. que era uno de los 8 que estaban ahí. Eso O sea, es correcto y sí es el mismo, ese es. y es interesantísimo, o sea, de verdad. A decir verdad, sí, como dice Sari Levy, sí valdría la pena que quien tenga algún recuerdo de historias pasadas, porque obviamente ni los abuelos ni los bisabuelos existen más, pero Claro. quien tenga esas pequeñas anécdotas habría que recopilarlas, no sé, para después armar un libro, escanear documentos, en fin, para que eso permaneciera como parte del archivo de la comunidad venezolana. Y hay muchas piezas que encajan, por lo menos de tu familia y la mía. O sea, yo sé que hay un tramo de ¿cómo se llama esto? Que vivieron en Carúpano. Ah, bueno, esos son los Cerfati. Bueno, por ahí, o sea, mi mamá era amiga de Isaac Chocrón. Claro, esos son los Cerfati, las hermanas Sí. Cerfati, que una de ellas se casó con un Chocrón que era primo de mi papá, pero eso ya es una inmigración, eso es un después. inmigrante más reciente. Correcto, pero digo que hay... Porque ahora quiere la palabra otra persona. Voy a dar la palabra a Mauricio Badía. Hola, Mauricio. Okay. Quería felicitarte de verdad por esta belleza de recorrido virtual que nos hiciste sobre nuestra comunidad y sobre el pasado de nuestra familia, de verdad. Tanto que me contaba mi tía todavía que se salió todas las historias como tu abuela, de Tati, de Jacobito, Vivas, de Arriba. Así es. De todos. Así mismo es. Hay que hacerle caso a la señora anterior que habló, a la señora Levy, creo que... Sari Levy, la gran economista Sari Levy. Hay que recopilar todo esto para que no se pierda entre las nuevas generaciones que no le paran a nada de esto. Pues, estudiaron en la tecnología y se olvidaron del pasado que es tan bello y tan interesante. Claro, uno procura contarles a los jóvenes, pero nunca va a ser igual que a mí me emociona muchísimo porque, bueno, porque son mis antepasados, de ahí vengo yo y de ahí, esto que soy yo es producto de aquello que fue. Claro. Bueno, pero la gente joven no sabe. Claro que sí. Un gran abrazo y felicidades. Abrazo, gracias por acompañarnos. Pero déjenme decirles, creo que no hay más nadie por la palabra, en relación a la intervención de Sari Levy, que ha traído varios comentarios posteriores, incluso este último tuyo. Yo quisiera informarles que en el Museo Sefardí de Caracas, Morris y Curiel, ya hemos comenzado a la recopilación de ese material. Es un trabajo mundial que se está haciendo
en diversas comunidades del mundo para tener la, digamos, la recopilación de toda esa historia, de incluso las actas de matrimonio, los partidas de nacimiento, que hizo cada uno, etcétera, que es un gran proyecto y que nosotros nos vamos a meter, y seguramente pronto estaremos pidiendo a distintas personas, a todas las que conozcamos, que nos den los materiales para irlos clasificando, irlos digitalizando y tener con ellos una gran base de datos que les permita a aquellos interesados en el futuro o en la actualidad hacer trabajos de investigación o conocer lo que fue el aporte, en este caso Julio Sefardí, al desarrollo y a lo que ha sido pues, la Venezuela, sobre todo la Venezuela republicana. Yo creo estoy muy contento de verdad de haber podido contactar a Sonia y de haber podido tener el placer de escucharla. Y el último jueves del próximo mes de junio será la presentación del doctor Manarici sobre las investigaciones que él ha hecho sobre el origen del libertador Simón Bolívar y algunos antepasados que tienen que ver también con las ramas sefardíes. Claro. No sé, Ricardo. lo vamos a hacer en forma presencial o también por esta vía, pero ya lo comunicaremos oportunamente. Muchas gracias sobre todo a Sonia, que ha sido una presentación como yo esperaba, menos que lo que ella siempre hace, con toda calidad, con todo amor y realmente con mucha dedicación. Así que muchas gracias. Y un honor para mí, querido Abraham. Siempre todo lo que sea para el Centro de Estudios Sefardíes y para contribuir con mi origen, yo siempre estaré muy honrada de hacerlo. Así es. Muchas gracias nuevamente. A ti, Gracias, a ti por la Sonia. invitación, a todos. Felicitaciones, Sonia. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Maravilloso.